Soy Christopher Labra, kinesiólogo de la Sala IRA del CESFAM Machalí, y me desempeño como tal en las acciones propias del programa IRA dentro del CESFAM, y además visito las postas de Coya y la estación Santa Teresa para desarrollar las mismas actividades del programa IRA, y además extiendo algunas actividades también del programa ERA, que es el programa de enfermedades respiratorias del adulto. Y básicamente lo que consiste en mi labor dentro del programa IRA es tratar todas las patologías desde el punto de vista kinésico, las patologías respiratorias, principalmente agudas, como el síndrome bronquial obstructivo, algunas crisis asmáticas, algunas neumonías, básicamente que se desarrollan mayormente en época invernal, y también realizar el control de pacientes crónicos respiratorios como pacientes asmáticos, pacientes que presentan bronquitis obstructiva recurrente, y ese control de crónico lo hacemos tanto en conjunto con el médico IRA, que es la doctora Martínez, o también realizo yo los controles kinésicos propios, donde ahí evaluamos función pulmonar del niño, revisamos la técnica inhalatoria, y también evaluar si es que han presentado crisis o no han presentado crisis, y ver cómo han ido evolucionando estos pacientes a lo largo del tiempo, una vez que ya comienzan su tratamiento. También mi labor consiste en realizar una educación importante en cuanto a la prevención de enfermedades respiratorias, educación en cuanto al tabaquismo, algunos cuidados de estilos de vida, básicamente la actividad física de los niños que ya son más grandes, por ejemplo, que presentan asma bronquial, hacer una muy buena educación de la técnica inhalatoria, que eso es súper importante para la adherencia al tratamiento de estos pacientes. Y la educación que estoy entregando ahora último también, que es súper relevante, es educar a los pacientes, sobre todo a las mamás más jovencitas, en los signos y síntomas de alarma de las enfermedades respiratorias infantiles, para que sepan cuándo consultar y así evitar consultas tardías, como también evitar policonsultas, que se da bastante también en estos últimos casos. En relación al programa IRA, la sigla IRA significa infecciones respiratorias agudas, porque el programa IRA es un programa que pertenece al Ministerio de Salud, al MinSal. Es un programa que funciona desde el año 1990, partió como un programa piloto en Santiago, y a través de los años se ha ido extendiendo a nivel nacional para poder, ¿cierto?, tratar las patologías respiratorias infantiles principalmente. Incorpora, ¿cierto?, desde el año 90 el recurso kinesiólogo a la atención primaria, que antes no era antes visto, kinesiólogos que se fueron capacitando en la norma técnica del programa IRA del Ministerio para poder desempeñarse de las funciones. Como objetivo del programa IRA tiene básicamente disminuir la morbilidad y mortalidad infantil, y también la morbilidad y la mortalidad infantil por neumonía. Esto a través de los años ha sido bastante exitoso, porque ha disminuido de una manera exponencial y de manera bastante importante la morbilidad y la mortalidad infantil por neumonía, y también obviamente mantener un mejor control de las patologías respiratorias, principalmente crónicas, como el asma bronquial y también el síndrome bronquial obstructivo recurrente. Por lo tanto, son acciones bastante importantes en cuanto al desarrollo mismo de este programa. Bueno, el programa beneficia principalmente a la población pediátrica, aunque las actividades del programa IRA se desarrollan desde los 0 años hasta los 19 años de edad. Bueno, un paciente que ingresa al programa IRA, una vez que es derivado por el médico del CESFAM, un médico del sector, y deriva al paciente a la sala IRA, dependiendo de la patología, en el caso de nosotros como kinesiólogos evaluamos al paciente, y si viene con indicación de terapia kinésica respiratoria, se le aplican los procedimientos kinésicos como tal, ya sea la terapia kinésica respiratoria en sí, la terapia inhalatoria, y toda la educación correspondiente en cuanto a los factores de riesgo, a los signos y síntomas de alarma, a la terapia inhalatoria, principalmente. Ahora, si un paciente que es derivado a la sala IRA como paciente crónico, para poder ser ingresado como paciente crónico, ¿cierto?, se ingresa al paciente, se le hace todo el ingreso con el médico IRA, se le llena una cartola, se le notifica en este caso la patología auge, si es un paciente asmático, ya sea menor o mayor de 15 años. Por lo tanto, una vez que tiene su cartola y su carnet de control de crónico, este paciente asiste regularmente a los controles seriados de patología crónica, y una vez que se le terminan, por ejemplo, su tratamiento inhalatorio, pueden venir a cambiar y renovar sus inhaladores por sus inhaladores nuevos, en este caso, para no perder continuidad de su tratamiento. Dependiendo cómo se maneje la patología del paciente, no todos responden igual al tratamiento, pero si el paciente evoluciona de manera favorable, va a ir necesitando cada vez menos medicamentos, menos fármacos,
y obviamente los controles van siendo un poco más alejados. Y si vamos viendo que el paciente ya con un tiempo considerable, alrededor ya de un año, el paciente asmático no presenta reagudizaciones, se puede inclusive dar de alta del médico IRA, queda solamente con control SOS. Ahora, ¿qué significa el control SOS? Es que si llegase a presentar alguna reagudización, poder ser atendido de la manera más oportuna posible. Bueno, lo entretenido trabajar en este programa, que es un programa que uno trabaja muy cercano a la gente, uno se transforma además de un ente educador, uno trabaja mucho con la comunidad, uno trabaja mucho con algunas entidades sociales también, como los jardines infantiles, uno hace charlas educativas para la comunidad, ¿ya? Uno trabaja de manera bastante cercana con la gente y este programa es básicamente para eso. Además, como uno trabaja con pacientes pediátricos, hay que tener ciertos cuidados, cierto respeto, hay que tener cierto tino para poder explicar algunos procedimientos a los papás. Hay muchos papás que vienen muy asustados a la terapia kinésica porque ven que su niño va a llorar, piensan que va a ser... Muchas veces se ve muy agresiva la técnica kinésica respiratoria, pero se le explica a los papás que es un procedimiento que se realiza de manera responsable, con profesionales que están capacitados, entrenados en realizar esos procedimientos. Por lo tanto, yo me encargo mucho de hacer una buena educación antes también para que ellos entiendan que lo que se le va a realizar al paciente es dentro del protocolo que corresponde en sí.